El arte de la economía consiste en mirar no solo a los efectos inmediatos, sino a los efectos más largos de cualquier acto. Consiste en rastrear las consecuencias de ese acto no solo para un grupo de personas, sino para todos los grupos de las mismas. Me encanta esta cita de Henry Hazlitt, autor del libro Economía en una lección, que más que explicar la economía, explica lo complejo que puede ser armar un buen sistema económico. Y es que cuando nos ponemos a buscar culpables a los problemas de la economía, culpamos a nuestros gobernantes o al sistema, y con toda razón. Pero la verdad es que armar un sistema económico exitoso es bastante complicado. Se tienen que ver todas las opciones, evaluar todas las consecuencias, y muchas veces estas son a largo plazo. Y me refiero a muy largo plazo, a veces años o hasta décadas después de quienes están actualmente en el poder. También muchas veces estos actos son basados en cosas que han ocurrido en el pasado, dejando de lado las consecuencias que podrían ocurrir en el futuro, que no han pasado aún y que es imposible predecir. Suena como ciencia ficción, ¿no es así? Cuando se presentan problemas hay que actuar inmediatamente y es difícil saber las consecuencias cuando no son inmediatas. La economía es entonces un arte que evoluciona y se transforma con el tiempo y muchas veces no ve los resultados de un acto hasta años o a veces décadas después. Con todo esto, los baches ocurren debido a muchas razones como el incremento de los precios, desempleo o incluso por la baja del costo de los bienes y servicios. A veces estos fenómenos ocurren debido a acontecimientos externos como guerras, desastres naturales, pandemias, etc. Pero muchas veces solo son parte del ciclo de la economía capitalista. Cuando estas cosas pasan, el gobierno y el Banco Central responden inmediatamente con estímulo, afectando así la economía y por ende el costo de las cosas, de tu dinero y todos tus activos. Entender estos fenómenos, los diferentes tipos de estímulos que se implementan y cómo nos afectan de manera individual es de suma importancia para tomar buenas decisiones. Es por eso que decidí hacer una serie de videos explicando paso por paso desde el tipo de problemas que puede tener una economía, los diferentes tipos de intervenciones que existen y el efecto de todo en nuestras finanzas personales. En este video nos vamos a enfocar en explicar los diferentes tipos de fenómenos que pueden afectar una economía. Muchas de las causas de los principales fenómenos económicos siguen en disputa, pero se ha llegado a un término general para cada uno de ellos. Empecemos con una amiga que ya conocemos bastante bien, la inflación. Ahora, para entender la inflación, imagina hipotéticamente que de la nada el supermercado empieza a poner sus precios en centavos. Ahora los precios parecen ser mucho más altos, ¿verdad? Pero de la nada también los salarios empiezan a ser dados en centavos. ¿Piensas tú que algo ha cambiado? Nada ha cambiado. Nadie es más rico o pobre. Simplemente se ha cambiado la representación de los precios y las cosas parecieran más caras. El fenómeno de la inflación es precisamente esto, el cambio de precios, pero el problema es que no ocurren al mismo tiempo. La inflación afecta severamente porque los precios no aumentan al mismo tiempo. Los salarios tendrían que crecer más rápido que los precios para ver un cambio significativo en el poder adquisitivo. Aquí tiene sentido nuestro ejemplo hipotético, el cual es meramente imposible y el cual explica por qué las clases media y baja sufren más los efectos de este fenómeno. La inflación puede ser causada por muchas razones, pero las más comunes suelen ser 1. Un aumento de demanda en algunos bienes, el cual se produce cuando la demanda de los consumidores aumenta tanto que se supera la oferta y los productores no pueden hacer lo suficiente para satisfacer la demanda. Otra causa común es cuando hay una escasez de oferta combinada con suficiente demanda para permitir a los productores de estos bienes subir los precios. Las interrupciones de la cadena de suministro mundial, como la causada por la pandemia, pueden llevar a un incremento de precios, así como el evento geopolítico de ahora en el 2022, con la escasez de gasolina que infló los precios en todo el mundo. Estas son las principales causas de la inflación en cuanto a oferta y demanda, pero la inflación también es causada por el aumento de dinero en circulación. Aquí es cuando el Banco Central y el gobierno entran en juego. Los bancos centrales intentan mantener la inflación al 2%, ya que es el objetivo que ha generado mejor rendimiento económico a través de la historia. Este objetivo ayuda a mantener los precios estables, el empleo al máximo,
mantiene a raya la deflación y apoya el crecimiento económico. La forma más común de medir la inflación es mediante la tasa de aumento del índice de precios al consumidor, la cual es una cesta teórica de bienes y servicios de consumo. Veremos en nuestro siguiente video de la serie algunos de los sistemas que el Banco Central y el gobierno usan para afectar el dinero en circulación, pero por ahora es suficiente entender que estas dos entidades pueden aumentar o disminuir la inflación generando más dinero o restringiendo el flujo del mismo. Al igual que con los neumáticos de un coche, la deflación en términos económicos es lo opuesto a la inflación. El costo de los bienes y servicios baja y tu dinero puede comprar más. Suena bien, ¿no? Pues no, resulta que la deflación puede ser mucho peor que la inflación. Cuando los precios están cayendo, los consumidores retrasan las compras para esperar a que caigan un poco más. Cuando los consumidores dejan de comprar, la producción se alenta a medida que la demanda disminuye. Cuando la producción se desacelera y la demanda baja, los precios bajan. Las empresas pierden dinero y despiden a los trabajadores. A medida que crece el desempleo, los consumidores tienen menos dinero y hacen aún menos compras. El ciclo se repite y continúa hasta que se convierte en una recesión. Una recesión empieza con algún evento económico que reduce el consumo, la producción y eventualmente el empleo, creando una disminución de la actividad económica. Los expertos dicen que una recesión es cuando la economía de un país experimenta una disminución del Producto Interno Bruto, el cual mide el valor combinado de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Pero nosotros los mortales podemos ver los signos de que una recesión está en camino cuando hay un aumento de los niveles de desempleo y el Banco Central empieza a aplicar medidas extremas como subir la tasa de referencia, la cual afecta el costo del dinero prestado, reduce el consumo, la producción y por consecuencia el empleo. Así como en nuestro ejemplo de la deflación, las recesiones pueden ocurrir por muchas otras causas como por ejemplo la deuda extrema, en donde la misma crece al punto en que los individuos no pueden pagar sus cuentas. La Gran Recesión del 2008 es un buen ejemplo de esta causa, en donde la burbuja inmobiliaria explotó debido al exceso de las mismas. It is definitely a very, very difficult time. Otra causa muy común puede ser mucha inflación, o en muchos casos hiperinflación, en donde los bancos centrales empiezan a intervenir para controlarla mediante el aumento de las tasas de interés y reduciendo así la actividad económica. Un ejemplo de esto es la inflación descontrolada en Estados Unidos en 1970, que hizo que el Banco Central aumentara rápidamente las tasas de interés, causando así una recesión. De hecho, este periodo es interesante porque el mundo experimentó mucha inflación y desempleo al mismo tiempo, debido a que los países exportadores de petróleo en el Oriente Medio cortaron los suministros a Estados Unidos. Este corte del suministro de petróleo aumentó el costo del mismo, incrementando todos los precios de todo, reduciendo la actividad económica a nivel mundial. A este fenómeno se le conoce como estagflación y es un poco contradictorio porque la inflación casi nunca va acompañada de desempleo al mismo tiempo. Otra causa de una recesión puede ser una burbuja de activos. A finales de los 90, por ejemplo, las bajas tasas de interés hicieron las inversiones especulativas más atractivas que los bonos y al mismo tiempo las compañías innovadoras de Internet crecieron en popularidad. El exceso de dinero infló la industria, formando una burbuja sobrevalorada que eventualmente explotó. Este evento catastrófico redujo la confianza de los inversionistas, consumidores y la confianza de los bancos, haciendo que estos aumentaran la tasa de interés, motivando a la gente a sacar su dinero de sus acciones especulativas y metiéndolo en lugares que pagaban mejor interés, como los bonos o bancos. Otras causas pueden ser las pandemias o guerras, que forzan a la economía a frenar la actividad económica. Pero mientras que una recesión suele ser técnicamente inevitable debido al ciclo de una economía, una depresión es mucho más extrema y por ende mucho más difícil de crear. Una depresión se define comúnmente como una recesión que dura años. La Gran Depresión de 1930 es un gran ejemplo y duró aproximadamente una década. Estados Unidos ya estaba en una recesión,
pero muchos factores empeoraron la situación. La bolsa de valores estalló, algunas personas entraron en pánico y desesperadamente retiraban su dinero de los bancos. Las reservas de los bancos no eran suficientes, así que los bancos se quedaban sin dinero. Las tiendas tenían muchísimo inventario, pues nadie compraba nada porque había mucho desempleo y poco dinero en circulación. Aunque la Gran Depresión comenzó en los Estados Unidos, el impacto económico se sintió en todo el mundo durante más de una década. La gente no gastaba ni invertía y el desempleo era catastrófico, sin mencionar la pobreza y el hambre de algunos. Y entre otras noticias, no todo tiene por qué ser malo, ¿verdad? La economía tiene tiempos de recuperación en donde todo deja de contraerse y empieza a crecer. Cuando las cosas van muy bien, la economía va en alza, la gente tiene empleos, buenos salarios, hay incentivos para gastar como las tasas de interés bajas. La economía tiene entonces periodos de prosperidad. Antes de la Gran Depresión hubo periodos buenos, como la década posterior a la Primera Guerra Mundial, que fue un tiempo de riqueza y prosperidad. El periodo posguerra después de la Segunda Guerra también tuvo periodos de prosperidad, la muy conocida Edad de Oro, que tuvo altas tasas de crecimiento económico, junto con bajas tasas de desempleo e inflación. De hecho, México tuvo uno de los mejores crecimientos económicos de su historia en ese tiempo. Ahí es cuando la palabra ciclo tiene sentido. La economía es un ser viviente que tiene periodos de crecimiento y contracción. Factores como el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, el empleo total y el gasto de los consumidores pueden ayudar a determinar en qué etapa estamos del ciclo. Entender el ciclo económico puede ayudarnos a entender cuándo hacer cierto tipo de inversiones, dónde meter nuestro dinero, si es buena idea cambiarse de empleo ahora, si es buena idea comprar una casa en este momento o no, entre muchas otras. Culpar al sistema es entendible, pues ataca nuestro patrimonio y nuestro bienestar, pero muchas veces las consecuencias de los actos no son visibles a simple vista para el humano debido a que estas ocurren a largo plazo. Y muchas veces se implementan medidas que no se han implementado antes para resolver problemas que muchas veces no han ocurrido tampoco. Como por ejemplo el nacimiento de los seguros de depósito y el salario mínimo en Estados Unidos después de la Gran Depresión. O la impresión de dinero en exceso debido al quantitative easing, que se creó solo después de la crisis del 2008 y el cual entenderemos más a fondo en nuestro siguiente video de esta serie. Sin más que decir, espero que les haya gustado el contenido y sigan teniendo un excelente resto de su día. No olviden dejarme un like y suscribirse y activar la campanita para ser notificados cuando suba otro video. Hasta la próxima como siempre. Hasta luego.